días, estimado Vicente. Hoy se le va a hablar sobre la función cuadrática, la cual se refiere a toda función de la forma f de x igual a x cuadrado más b por x más c, la cual su representación gráfica es una parábola, es decir, en forma de una U, que puede ser hacia arriba o hacia abajo. En este caso está relacionado con la concavidad. Tenemos dos tipos de gráficas. En este caso, la primera gráfica es un plano cartesiano de dos ejes positivos, x y y. En este caso, aquí vemos la fórmula general de una función cuadrática. Cuando el valor de a que acompaña a x cuadrado es positivo, ese dicho valor es mayor que 0 y va en forma o en dirección hacia arriba. Por eso recibe el nombre de cóncava hacia arriba. En esta otra gráfica tenemos que cuando el valor de a que acompaña a x cuadrado es negativo, entonces menor que 0 y va en forma hacia abajo. Entonces quiere decir que es cóncava hacia abajo. En este otro punto vemos que es el vértice. Vamos a estudiar el máximo y el mínimo. En este caso, el vértice está formado por dos valores, x y y, la cual forma dicho vértice. Vamos a hacer ese estudio en los dos planos cartesianos. En el primero, vemos cuando la parábola va hacia arriba, es que el valor de a que acompaña a x cuadrado es positivo y por ende es mayor que 0 y va de forma hacia arriba, cóncava hacia arriba. Y el punto va en la mitad de la curvatura de la parábola y recibe por el nombre máximo. Y cuando va en este otro tipo de gráfico hacia abajo, es que el valor de a que acompaña a x cuadrado es negativo y por ende menor que 0, y ese punto que forma el vértice de esa parábola que está en la parte de la mitad es mínimo. Para calcular el vértice se calcula por medio de esta fórmula. Colocamos b de vértice entre paréntesis, para hallar a x, que es menos b entre 2 por a, y para hallar a y, que es la función de la fórmula general de la función cuadrática, que es f de x igual a x cuadrado más bx más c. En este otro punto vamos a estudiar el crecimiento y decrecimiento en dos tipos de gráficas, utilizando los ejes de x y y positivos, como lo pueden observar. En esta primera gráfica observamos que cuando el valor de a que acompaña a x cuadrado es positivo, es mayor que 0, por ende, en sentido de la parábola va hacia arriba, y observamos que al estudiar de este punto a este punto, la curva de la parábola decrece y de este punto a este punto crece. Y en esta gráfica vemos que cuando el valor de a que acompaña a x cuadrado es negativo, entonces es menor que 0, entonces va de forma hacia abajo, y en este punto a este punto, es decir, de este punto a la mitad, crece, y de este punto a este punto decrece la curva de la parábola. Continuando con la explicación, tenemos el siguiente punto, el eje de simetría, que no es más una recta que pasa por el vértice de la parábola y que es paralela al eje de la y, y eso es el eje de simetría. Lo podemos observar cuando la curvatura de la parábola va hacia arriba, y lo podemos observar cuando la curvatura de la parábola va hacia abajo. En cuanto al dominio y el rango, vamos a estudiar en estas dos gráficas el rango. Antes que nada, el dominio de una función cuadrática es igual a todos los números reales, en este caso todos los valores de x. Y en cuanto al rango, vamos a hablar sobre los valores de y. En este caso vamos a estudiar esta primera gráfica donde tenemos dos ejes positivos, x y y. En este caso, la curvatura de la parábola, que va cóncava hacia abajo, se va a tomar desde el valor de y, que es el valor que está incluido en el vértice de la parábola, de esta forma hacia abajo. Y en esta otra gráfica observamos que la parábola va hacia arriba, es cóncava hacia arriba, y se va a tomar
el valor del vértice en cuanto al valor de y de esta forma y va hacia el otro lado de la curva. Entonces eso sería el estudio en cuanto al rango en estas dos gráficas. Continuando en cuanto al tema, la parte práctica, ya terminamos la parte teórica, sino aquí vamos a ya entrar a la parte práctica, que es función x es igual a x cuadrado menos 2 por x menos 3, el cual es el primer ejercicio del tema. En este caso tenemos el primer paso calculando las raíces de la función cuadrática. Para ello tenemos que utilizar esta fórmula. ¿Por qué tenemos que calcular las raíces? Porque a través de los valores de x que vamos a conseguir con esta fórmula, vamos a saber dónde va a cortar la parábola en el eje de las x. Eso lo vamos a explicar después que terminemos el ejercicio y empecemos a graficar. Continuando con el primer paso, para aplicar esta fórmula tenemos que identificar los valores de acuerdo a la función cuadrática. Tenemos que, como en este caso, a acompaña x cuadrado, que es cualquier valor, en este caso es positivo, aunque no se denote, es 1. Entonces decimos que a es igual a 1. En el ejercicio, en la fórmula general, nos aparece más b por x. En este caso, en el ejercicio nos aparece menos 2 por x. Entonces, ¿cuál es el valor de b? Es el que acompaña a x a la 1. En este caso es menos 2. Y colocamos b igual a menos 2. Y c viene siendo el último número de la función cuadrática que no va acompañado por ninguna variable. En este caso es menos 3. Entonces colocamos c igual a menos 3. Ya identificados los valores de la función, ahora estos valores los vamos a sustituir en la fórmula. En este caso, como lo dice el segundo paso, valga la redundancia, sustituimos los valores en la fórmula. Empezamos. Colocamos x, como lo dice la fórmula, x, igual. Colocamos raya de fracción, entonces colocamos aquí raya de fracción. Nos dice menos por el valor de b. En este caso colocamos el menos de la fórmula. ¿Cuánto vale b? Menos 2. Entonces colocamos menos entre paréntesis menos 2. Menos 2 entre paréntesis porque es un valor negativo. Y va a ser multiplicado por el signo menos. Después viene más o menos. Colocamos más o menos. Después viene raíz cuadrada. Colocamos raíz cuadrada. Dentro de la raíz nos dice que el valor de b tiene que ser elevado al cuadrado. Entonces en este caso b vale menos 2, entonces colocamos menos 2 elevado al cuadrado. El menos 2 como base lo vamos a encerrar dentro de un paréntesis porque es negativo. Y lo elevamos al cuadrado. Después nos dice la fórmula que es menos 4. Colocamos menos 4 dentro de la raíz, que va a multiplicar al valor de a y al valor de c. Entonces colocamos menos 4 por el valor de a, 1, por el valor de c, que en este caso es c igual a menos 3. Aquí lo colocamos, menos 3, por menos 3. Entre paréntesis porque el valor de c es negativo. Aquí en la fórmula nos dice que es 2 por a. Entonces, en vez de colocar 2 por a, colocamos 2 por 1 porque a es igual a 1. Ya terminando el proceso de sustitución, es decir, cambiando la letra por su valor en la fórmula, venimos con el paso 3. Es resolver todas estas operaciones que están tanto afuera de la raíz como adentro de esa raíz. Entonces colocamos x igual raya de fracción. Empezamos a resolver. Este menos está multiplicando con el signo del 2 y decimos menos por menos, más. Y como es el primer número, no se coloca el signo más porque no es necesario. Entonces colocamos solamente el 2. Más o menos, colocamos más o menos. Raíz cuadrada. Nos dice dentro de la raíz que menos 2 está elevado al cuadrado. Multiplicamos 2 veces menos 2 y nos da 4 positivo. Porque menos por menos más y 2 por 2, 4 nos da este valor. Después viene la multiplicación
de los signos. Eso es lo que tenemos que hacer primero acá. Menos por más, menos por menos da más. Entonces colocamos aquí más. Aquí multiplica el 4 por el 1 por 3. Bueno, 4 por 1, 4 por 3, 12. Ahora, ya resuelto eso, nos vamos para la parte de abajo de la fracción. 2 por 1, en este caso es 2. En este paso solamente estamos colocando los resultados de las operaciones de la fórmula o del ejercicio que vemos acá. De todo esto, de esta parte del procedimiento del ejercicio. Continuamos. Observemos que en esta parte tenemos 2 más o menos raíz cuadrada de 4 más 12. En este caso aquí hay una suma. Entonces tenemos que sumar en el siguiente paso 4 más 12. Y todo eso dividido entre 2. ¿Qué es lo que hay que resolver? Lo que está dentro de la raíz nada más y lo demás queda igual. Entonces x va a ser igual a 2 más o menos raíz cuadrada de 4 más 12, 16. Entre 2. Recuerden que lo que está afuera queda igual. Lo que cambia es el resultado que está dentro de la raíz. Ya teniendo este resultado, tenemos que resolver la raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? Y ustedes lo pueden resolver a través de una calculadora. Entonces, en el siguiente paso resolvemos la raíz cuadrada y lo demás queda igual. Entonces decimos, x va a ser igual, raya fracción. El 2 lo colocamos otra vez arriba y el 2 que está abajo lo colocamos otra vez aquí abajo. Colocamos más o menos, continúa constantemente, lo vamos a colocar aquí más o menos. Y sacamos la raíz cuadrada de 16, que en este caso es 4. Introduciéndola en la calculadora es 4. Ya teniendo esta fórmula general, es para sacar las raíces como x1 y x2. Calculamos x1 a través de esta fórmula. Entonces decimos, x1 va a ser igual a raya de fracción 2, colocamos el mismo 2, en vez de colocar más o menos otra vez, como es x1, entonces colocamos el primer signo más 4 entre 2. En el siguiente paso vamos a resolver la sumatoria. Entonces colocamos x1 igual raya de fracción, sumamos 2 más 4, 6 entre 2. La raya de fracción significa división también. Entonces se puede dividir, porque el numerador de arriba es mayor que el de abajo. Y por ende, al dividir nos daría x1 igual más entre más, y 6 entre 2, 3. Después que obtenemos la primera raíz, calculamos x2, utilizando esta fórmula general. Colocando los mismos valores, pero en diferentes signos. En vez de más, colocamos el signo menos. Entonces, x2 va a ser igual a 2 menos 4 entre 2. Entonces, como arriba tenemos, en el numerador tenemos una resta, hay que proceder a resolver la resta en el siguiente paso. Entonces, x2 va a ser igual a raya de fracción, y como hay que saber que cuando una resta es cuando un número está negativo y el otro número está positivo. ¿Cómo se resuelve? Bueno, se coloca el signo primero del número mayor y después restamos normal. 4 menos 2, 2, entre 2. Entonces, realizamos la división porque el 2 de arriba es igual al 2 de abajo. Aunque sean diferentes signos, se puede dividir, ¿sí? Entonces, x2 va a ser igual menos entre más, menos, y 2 entre 2, 1. Continuando con la explicación, antes de empezar a explicar esta parte del ejercicio, hallamos las raíces con respecto a x, que esos valores van a ser los puntos cruciales en el momento de graficar, porque ahí donde van esos valores nos permiten ver dónde va a cortar en el eje de las x. Es decir, en este caso estamos hablando la parábola, dónde va a cortar la parábola en el eje de las x. Continuando, vamos a calcular el valor de y, con la finalidad de dónde
corta en el eje de la Y la parábola. Entonces dice el enunciado, corte en el eje de la Y cuando x igual a 0, utilizando la función original. A través de esta función nosotros vamos a hallar el valor de Y en cuanto para donde corta la parábola en el eje de la Y, utilizando como valor 0 en la función original. Entonces planteamos otra vez la función original, f de x igual a x cuadrado menos 2 por x menos 3. Donde va x colocamos 0. Entonces f de 0 es igual, en vez de x cuadrado colocamos 0 al cuadrado. En vez de menos 2 por x colocamos menos 2 por 0. Y menos 3 lo colocamos igual. Entonces, resolviendo esta operación, f de 0 es igual, 0 al cuadrado, 0. Menos por más, menos 2 por 0, 0, menos 3. Calculando esto, quedaría f de 0 igual, como 0 no vale nada, queda menos 3. Quiere decir que en este punto va a cortar en el eje de la Y. Este vendría siendo el valor de Y, donde va a cortar en el eje de la Y la parábola. Continuando con la explicación, nos pide calcular el vértice, utilizando esta fórmula que ven acá. Entonces sería vértice, que es B, colocamos entre paréntesis. Para hallar el valor de x, utilizamos la fórmula menos b entre 2 por a. Y para hallar el valor de y, f de x igual a x cuadrado más bx más c, que es la fórmula general de la función cuadrática. En este caso, ¿a qué se traduce esta función? A esta función, porque esta es la que estamos trabajando, y a través de esta función hallamos el valor de y. Por eso es esa fórmula. Entonces calculamos a x. Colocamos la fórmula de x. X va a ser igual a menos b entre 2 por a. ¿Qué valores vamos a utilizar aquí? El de la función original. Entonces, nos dice x igual a menos b. Menos multiplica el valor de b. ¿Cuánto vale b? Vale menos 2. Entonces colocamos x va a ser igual a menos de la fórmula por el valor de b, entre paréntesis menos 2 porque es negativo. Nos dice la fórmula entre 2 por a, entonces 2 por el valor de a. ¿Dónde está? El número que acompaña a x cuadrado. Aunque no se denote, es 1, entonces colocamos por 1, 2 por 1. Resolviendo la operación, quedaría x va a ser igual a raya de fracción y multiplicamos lo de arriba, los signos, menos por menos, más 2, entre 2. Y como la raya de fracción es división, entonces procedemos a resolver esta división. Entonces x va a ser igual, más entre más, y 2 entre 2, 1. Sabiendo ese valor, entonces este valor nos permite para hallar a y. Y ese valor lo vamos a sustituir en la función original, o en la función cuadrática. Pero como esta función es la función principal de la función cuadrática, y esa se traduce a esta función, en vez de utilizar esta, vamos a utilizar esta porque esta es la del ejercicio, y esa es la que nos interesa utilizar, luego la redundancia. Entonces, calcular el valor de y. Pero hay que saber que f de x igual a y. Si hallamos el valor de f de x, estamos consiguiendo el valor de y. Colocamos el ejercicio original, f de x igual a x cuadrado menos 2 por x menos 3. Recuerden que este es el ejercicio con el que estamos trabajando. Sabiendo eso, vamos a sustituir donde vaya x, colocamos este valor encontrado. Entonces, por eso dice, sustituimos el valor de x encontrado en la función dada. ¿Cuál es la función dada? El ejercicio original. Entonces, empezamos a sustituir f, en vez de x colocamos 1, igual, en vez de x cuadrado colocamos 1 al cuadrado, menos 2 por, en vez de colocar x colocamos 1, menos 3.
Entonces, resolvemos esa operación. F de 1 es igual 1 al cuadrado, 1. Multiplicando veces da 1. Menos por más, menos. 2 por 1, 2. Menos 3 se mantiene igual. Resolvemos esta operación. F de 1 es igual. Como tenemos ambos números negativos de signo igual, negativo, y uno positivo, colocamos un número positivo, el número positivo y resolvemos lo negativo. ¿Cómo lo resolvemos? Colocamos el mismo signo menos y sumamos los dos números. 2 más 3, 5. Recuerde que cuando son de igual signo se coloca el mismo signo menos y se suman los números. Así se resuelven los números negativos. Siguiente paso, resolvemos esta operación acá. F de 1 es igual. Esto es una recta, ambos son de diferentes signos. ¿Quién es el mayor? El del 5. Colocamos el signo menos. Y restamos normal 5 menos 1, 4. Entonces F de 1 es igual a menos 4. Y ya obteniendo el valor de X y el valor de Y, forman el vértice. Entonces el vértice va a ser igual a 1, que es el valor de X, coma el valor de Y, que es menos 4. Esta es la última parte del ejercicio. Lo vamos con calcular el eje de la simetría, utilizando esta fórmula. Pero como ya nosotros conocemos el valor de X, entonces sería X igual a 1. Ya obteniendo eso, podemos nosotros graficar. En este caso, vamos a hacer un plano cartesiano. Lo podemos hacer acá. Eje Y positiva, eje Y negativa, eje X negativa, eje X positiva. ¿Qué valores vamos a colocar en el gráfico? Todos los valores que nosotros encontramos en el ejercicio en los pasos anteriores. En este caso, las raíces. Esto significa dónde va a cortar en el eje de las X. Primero va a cortar en 3 positivo. Entonces buscamos el 3 y colocamos el punto. Ahí va a cortar en el eje X positivo. ¿Dónde va a cortar en el eje negativo? En menos 1. Entonces colocamos el punto en menos 1. ¿Dónde va a cortar en el eje de la Y? En menos 3. Buscamos menos 3, la parte de inferior, y colocamos el punto en menos 3. Ya obtenido eso, vamos a graficar también el vértice, ¿sí? Porque de acuerdo a esto nos va a indicar si es mínimo o es máximo. Como la gráfica va hacia arriba, es cóncava hacia arriba, entonces ese mínimo va bajo estas coordenadas. Cuando X vale 1, Y me vale menos 4. Unimos esos dos puntos. 1 o menos 4. 1 en X positivo con menos 4 Y negativo. Y ahí forma el punto mínimo en el vértice. Lo obtenemos acá, a base de estas coordenadas. Ya obteniendo eso, vamos a analizar esta gráfica. ¿Qué nos traduce esta gráfica? Entonces, como el valor de A en la función del ejercicio que estamos trabajando, que estamos resolviendo, es igual a 1, entonces es positiva y es mayor que 0. Esto indica que la gráfica va cóncava hacia arriba. Aquí está, es cóncava hacia arriba. Y la cual, como es cóncava hacia arriba, tiene un vértice en la parte inferior que se traduce a mínimo en base a estas coordenadas. Es el punto mínimo. Además, donde la curva de la parábola crece y decrece. Bueno, vamos a analizar esta curva que viene bajando de aquí a este punto. Solamente vamos a analizar el eje de las X para saber dónde decrece y dónde crece. Empezamos con esta curva.
de aquí hasta acá. Es como decir, de menos infinito a este valor. Entonces, desde menos infinito hasta 1, la curva decrece. ¿Dónde crece? A partir del valor de 1 hasta menos infinito. Ahí es donde crece la curva de la parábola. Aquí lo podemos observar. Es decreciente de menos infinito hasta 1, positivo, y creciente desde 1, positivo, hasta más infinito. Ahora nos vamos para la parte del dominio de la función. Son todos los valores de x, la cual conforman parte del conjunto de los números reales. En la función cuadrática siempre va a ser de esta forma. Rango de la función. ¿Dónde obtuvimos estos valores? Recuerden que en la teoría nos decía que el rango va desde el valor de y que está incluido en el vértice de la función de la gráfica, tomando ese valor hacia el otro lado de la curva, desde aquí hacia acá. Eso es el rango de la función. Entonces quiere decir, tomando el menos 4 como valor, cerrado, colocamos corchete, significa cerrado, menos 4, hasta más infinito, porque va desde aquí, de menos 4 hasta más infinito. Como ustedes saben que dentro del indicador para evaluar este tema, ahí está la participación. Voy a dejar una sola pregunta. ¿Por qué el dominio de la función es igual al conjunto de los números reales? Ustedes lo van a responder en el grupo de WhatsApp.